Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar un poco la serie del Quijote de Cervantes que dirigió Gutiérrez Aragón y las dos secuelas, las dos continuaciones que de alguna forma hizo el propio Gutiérrez Aragón. Es decir, vamos a repasar, sobre todo centrado en la serie El Quijote. El Quijote no lo tenemos que presentar aquí, el libro. Hay infinidad de ediciones de Miguel de Cervantes, el clásico por antonomasia, la primera novela, considerada la primera novela moderna. Cervantes es el autor, el padre de la novela como la conocemos hoy en día, respecto a lo anterior, no necesita ningún tipo de presentación. Eh, Cuando se decide pues, enfocar la serie, ha habido distintas versiones teatrales, tiempo más atrás. Por ejemplo, Bulgakov hace una versión de Don Quijote, hay incluso una ópera realizada, o sea, que se ha estrenado y tal, y otra que no se iba a realizar, que la hizo, el libreto lo escribió Bueno Vallejo, se llamaba Mito, que era sobre el Quijote en la actualidad, y en lugar de ver, pues, fascineroso y gigante y cosas, lo que veía eran extraterrestres, eran ambientados con los extraterrestres. El libreto está publicado, como en su momento dijimos en el vídeo que vimos, pero las óperas no se llegó a concluir, no se llegó a realizar. En televisión hubo varias tentativas de hacer el Quijote. Ha habido películas también, por supuesto. Desde el año 48 hay una versión con Rafael Ribelles muy interesante. Además, es una versión que está bastante bien enfocada dentro de la síntesis forzada de una película del metraje de esa versión, ¿no? De todas maneras, ha habido algunas versiones, algunas aproximaciones distintas. Hace muy poco también, Terry Gilliam, uno de los componentes de los Monty Python, aparte de ser un gran director, pues estrenó hace un año un proyecto largamente acariciado que empezó a rodar con otro reparto, hubo una serie de problemas y no se pudo concluir, tuvieron que cortar, lo volvió a intentar, volvió a no poder, y ahora sí lo ha hecho El hombre que mató a Don Quijote. También es la última referencia fílmica que hay. En medio hay bastantes Quijote y Sancho Panza y versiones teatrales de Sancho Panza en la Ínsula de Barataria, en televisión, hay una serie en la Ínsula de Barataria que hizo el guión Carlos Muñiz, protagonizada por Alfonso el Real. Por ejemplo, Martínez Ballesteros tiene un par de obras de teatro adaptando el Quijote. Fernando Fernán Gómez hizo dos adaptaciones una del Quijote y otra del capítulo lo de Barataria del Sancho Panza. En fin, hay una larga trayectoria de distintas versiones de Quijote, total o parcial, hasta el momento en que se decide hacer una serie, Televisión Española decide hacer una serie en condiciones, vamos a recrear el Quijote en las mejores condiciones posibles. Primero, ¿quién va a hacer la selección? ¿Quién va a hacer la versión del texto? Hablaron con varios. En principio ya se había decidido que el primero que se propuso fue Camilo José Cela, pero claro, la labor de Camilo José Cela en televisión tampoco era excesivamente amplia. Entonces se tanteó a otras personas y se vio que la opción más recomendable era Camilo José Cela y fue el que la hizo. Camilo José Cela, antes de recibir el Nobel, hace la versión del Quijote, el redacta y ¿quién va a dirigirlo? Se sopesan también bastantes directores y el que se lleva el gato al agua es Manuel Gutiérrez Aragón. Ya tenemos dos de los miembros principales, tenemos la versión hecha por Cela y tenemos la dirección planificada por Manuel Gutiérrez Aragón. ¿Quién va a hacer los protagonistas? Vamos a ir por partes y después llegaremos a lo que al final es. El Quijote se pensó, por razones evidentes, en Fernando Fernán Gómez. Fernando Fernán Gómez ya había hecho una versión, El Quijote cabalga de nuevo, con Cantinflas, con Mario Moreno Cantinflas de Sancho Panza, y también había doblado la serie de Cruz Delgado, de 39 capítulos de la serie del Quijote en animación, que le había dado la voz del Quijote. Entonces, pues todavía no he hecho las versiones teatrales a las que he aludido, pero esto no se sabía porque no se podía adivinar lo que iba a suceder en el futuro, pero bueno, había una cierta inclinación hacia Fernando Fernán Gómez, pero Fernando Fernán Gómez no quiso hacerlo. Había ciertos momentos de la acción que tenía que recurrir a acción física, donde se caía del caballo, de tal igual, y Fernán Gómez pues puso ciertos reparos y al final pues desestimó la oferta. Sancho Panza siempre se pensó en Alfredo Landa. Y Alfredo Landa es el que lo hizo, se lo propusieron, Alfredo Landa leyó el guión, le pareció estupendo y encantado, y además dijo, ese va a ser el personaje de mi vida, Alfredo Landa, tal lo cual como siempre ya iba contando que iba a ser el mejor papel que iba a hacer y tal y cual.
Al final, el Quijote recae, no sin cierta prisa, en Fernando Rey. Fernando Rey, un actor internacional, un actor reconocidísimo desde la época de Buñuel, incluso antes, que había hecho mucho teatro, mucho cine, mucha televisión. Con Armiñán, por ejemplo, recuerdo historias con Armiñán, de fábulas, por ejemplo, con Fernando Fernández Gómez, o recuerdo cualquier película de estas de Tristana, de todas las películas que hizo con Buñuel. Claro, un Fernando Rey ya veterano, ya, que además tuvo que perder bastante peso para poder hacer el personaje. Todo esto se rodea de una serie de actores y actrices de primer nivel. Por ejemplo, tenemos a Emma Penella como la dueña, tenemos al tabernero que es José Luis López Vázquez, tenemos a Aitana Sánchez Gijón, que es la que cuenta, claro, porque aquí van respetando la estructura de intercruzar la historia del Quijote con los relatos que se van incorporando a la narración. Entonces uno de los cuentos por la Aitana Sánchez Gijón, el barbero y el cura son Francisco Merino, con Manuel Alexandre, con Héctor Alterio también aparecía por la serie, en fin, un reparto de lujo. Y se empieza a rodar. Al principio se pensaba que iban a ser 10 capítulos y se empieza a rodar. De suerte que bueno, pum, 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 y se empieza a emitir. Y cuando se emite en 5 capítulos. 5 capítulos, el primero, pues de 2 horas. Y los demás de 1 hora y pico. Es decir, en vez de duplicar los capítulos, prefiero reducir el número de capítulos, el número de entregas, para hacerlo de forma más amplia, para emitirlo de forma más amplia. Esto fue en 1990, es el año de producción de la serie. La serie funciona muy bien a nivel español y ya entonces la televisión española internacional, televisión española es la que la produce, funciona muy bien en todos los lugares, o sea, una serie, ya digo, de culto que funciona estupendamente y en tiempo posterior pues se publica en DVD esta edición en 2 discos que vienen los 5 capítulos. Aquí tenemos al pobre Fernando Rey de Quijote hecho una braga con las vendas en la cara, y aquí tenemos al risueño Sancho Panza, Alfredo Landa, en esta edición que es muy bonita, que trae una serie de materiales adicionales. Bueno, aquí tenemos la primera parte del Quijote en su integridad. O sea, aquí empieza cuando Quijote lee las historias de caballería, cuando pierde la cabeza, hace su primera salida en solitario, encuentra al hombre que está martirizando al niño, interviene y hace que deje al niño tranquilo, lo apalean, vuelve a la casa y en la casa descubre que necesita un escudero. Conoce a Sancho Panza y emprende la segunda salida con Sancho Panza. Asistimos a la venta, a toda la cuestión que es anterior, pero vamos, de cuando lo nombran caballero, cuando están en la venta y no pueden pagar y el manteo del pobre Sancho Panza, cuando le roban el rucio, toda la primera parte recogida aquí, hasta el regreso, no solo no triunfal, sino derrotado del Quijote a su casa. Esta serie pues tenía prevista pues una continuación, o sea que tuviera su correspondiente serie de la segunda parte. Ignoro exactamente los motivos, la cuestión, la versión existía, por lo menos esbozada por Gutiérrez de Aragón, y él había hecho el planning de dirección, igual que había hecho con la primera parte. Pero Televisión Española, por no sé qué razón, pues decide no hacerlo. No graba, no produce la segunda parte del Quijote. Bueno, pasan los años, ya digo, se reedita en 2000, por el 2000, 2002, por ahí se reedita en DVD esta primera parte del Quijote que he enseñado. Y Gutiérrez Aragón en el 2003 decide, pues con Juan Gona y con una serie de productores, sobre todo con Juan Gona, producir El Caballero Don Quijote, que es la segunda parte del Quijote, su versión mucho más sintética, porque es una película de 2 horas y pico, que es esta que tenemos aquí, donde encontramos otro reparto de lujo, encabezado por quién. Aquí el Quijote lo hace Juan Luis Galiardo. Un Juan Luis Galiardo espléndido, envejecido. No sé si se vería bien, porque claro, está aquí en la portada viéndose el campo castellano y él subido en el rucio, pues con su barba y su bigote blanco, con sus pelitos escasos por aquí. Y el Sancho Panza lo hace Carlos Iglesias, que era un señor que se había dado a conocer en unos programas televisivos con un tal Pepe Navarro, que estaba por allí, que le decía que era como que era el hijo del Pepe Navarro, y después había dirigido algunas películas, yo no sé si con anterioridad a esta ya había dirigido un Franco 14 pesetas, que dirigió y protagonizó él, si no, fue por esta época, año arriba, año abajo, por esta época, y se hizo muy amigo de Galiardo. Bueno, hicieron pues todo este rodaje, aquí está Emma Suárez, aquí hay otra serie de actores que complementan
para dar la última salida del Quijote, cuando se enfrenta, cuando conoce al licenciado Salamanca, se enfrenta con el caballero, le vence, cae derrotado con el caballero de la Blanca Luna y vuelve a casa y fallece. Esto es lo que transcurre en esta versión de la segunda parte. ¿Qué pasa? Que no queda la cosa aquí, porque Gutiérrez Aragón, ya en connivencia con, por un lado, fundamental, Juan Luis Galiardo, que coproduce la película que hemos hablado, y con Carlos Iglesias también, deciden hacer El Quijote en audiolibro. Un audiolibro, quiere decir unos CD, unos compasí, donde está todo el Quijote recreado solo con voz. Entonces hacen una edición en 37 discos, que se dice pronto, 18 la primera parte, 19 la segunda, con Juan Luis Galiardo haciendo el Quijote, Carlos Iglesias haciendo Sancho Panza, y 3 o 4 actores haciendo todos los demás personajes que hay alrededor. Dirigido por Gutiérrez Aragón. Esto yo no sé si esto tuvo una emisión en radio, en alguna radio. Creo recordar que no. Pero sé que se publica en una caja, en un cofre, los 37 discos, con un libro explicativo, comentando, con el índice de los capítulos que van en cada disco y tal. Una edición de lujo, muy bonita, muy interesante. Sirve mucho para acompañar si uno tiene que hacer un largo viaje, por ejemplo, andando por todo el mundo, pues se lleva un lector CD y seguramente le dará tiempo a escucharlo entero. Claro, 37 discos son horas y horas de pues, por lo que es el Quijote. Está muy bien recreado, es muy bonito los efectos que hacen con las voces, sobre todo de Juan Luis Galiardo, pero también de Carlos Iglesias. La adaptación, en este caso toda íntegra, hecha por el propio Gutiérrez Aragón. Bueno, lo que se conserva, lo que podemos escuchar ahora. Esta serie, sobre todo la primera, la que protagoniza Fernando Rey y Alfredo Ganda, la que hace la versión Cela, me parece una serie muy recomendable, una serie muy vigente, muy interesante. La película también, El Caballero Don Quijote, la segunda parte, pero quizás pierde algo de la esencia que la primera parte mantuvo. Y la versión en disco, pues dentro de ese audio, está también muy bien. Después, y recuerdo que Radio Nacional emitió unos programas que se llamaban El Quijote del siglo XXI, que hacía el Quijote José María Pou, y había pues otros actores por ahí haciendo una versión, pero una versión mucho más abreviada que esto que hablo de Gutiérrez Aragón. Pero bueno, está ahí, existe, esto está en los archivos de Radio Televisión Española, y cualquier persona que esté interesada o inquieta, pues puede recurrir a ello y escucharlo tranquilamente. Y sin más, pues lo dejamos aquí. Esperamos que haberte interesado. Si te interesa ver esta serie o la película, ya digo, están en DVD. Los CD sospecho que deben estar agotados, porque además valían un dinero interesante, pero vamos, tampoco harían muchas unidades, porque esto es una cosa un poco, pues para tenerlo. No es una cosa para ponerse a escuchar los 37 discos uno detrás del otro. No creo que lo haya hecho nadie esto. Pero vamos, a lo mejor sí lo han hecho, no sé, es una opinión personal. En todo caso, existen, están a disposición y bueno, ojalá os hayamos interesado en ello. Sin más, pues ya sabéis, si te gusta, pues dar me gusta, si te quieres suscribir o decirle a alguien que se suscriba, pues a suscribirse, comentarios aquí abajo que se pueden poner, en nuestra página web www.retrologando.com a vuestro servicio. Un saludo.